Escocia. Los relatos de las sombras. De Fernando Luis Villar. En la penumbra del bosque. Falkirk, Escocia, 1854. Los nerviosos ladridos de unos inquietos border collie rompían el silencio de la noche, a la espera de que su dueño y cuidador soltase sus rudas cadenas para así poder ir al encuentro de la presa. La gran luz de la luna llena sobre el frondoso paraje de Callendar permitía ver el perfil de las copas de los árboles del bosque, en el que un par de ocasionales rateros buscaban refugio de sus perseguidores. Minutos antes, un gran estruendo en la gran mansión que coronaba tan inmenso latifundio despertó a sus moradores, dando por comenzada la nocturna persecución. Paul y James McRoa habían sido descubiertos mientras desvalijaban una de las estancias de la gran mansión. La mala suerte quiso que uno de los sirvientes de la casa les descubriese en pleno robo tras oír un ruido sospechoso en el despacho del lord de la casa. Armado con una pistola, amenazó a los jóvenes, que supieron zafarse de la intrincada situación con el desgraciado resultado de la muerte del temerario sirviente. Sin apenas tiempo para hacerse con más objetos, solo un criselefantino cuchillo de la antigua época persa formaba el pequeño pero valioso botín con el que huían al abrigo del bosque de Callendar. Paul McRoa, más acostumbrado a lidiar delante de furiosos perros tras varios intrincados robos en los que le había tocado salir corriendo delante de ellos, esparcía polvo de azufre con el fin de engañar a los hocicos de tan nerviosos perseguidores. Parecía que aquel frustrado robo, en el cual les esperaba la horca en caso de ser apresados, se les ponía de cara al ver la espesa niebla que cubría el bosque, mostrando un tétrico aspecto, pero que bien les venía para esconderse. Un pequeño receso, antes de adentrarse en la espesura del bosque, les pudo permitir ver el pequeño corro de faroles que a unas centenas de metros se arremolinaban en torno de los confusos perros que ladraban doloridos por el resultado de la inhalación del urticante polvo de azufre. De nuevo, la ingeniosa trampa le había salido bien al mayor de los hermanos McRoa. Unas grandes carcajadas retumbaron entre los árboles del bosque de Callendar, que recibió a los dos jóvenes con un furioso crepitar de ramas, debido al intenso viento que se había levantado. Desorientados ante tan ínfima visibilidad, un extraño mausoleo se presentó ante ellos. A modo de pequeño templo griego de refinado estilo dórico, su función de lugar de enterramiento llamó la atención de los dos hermanos. Era el sitio idóneo para zafarse de sus perseguidores. Al fin y al cabo, las tumbas de los antepasados de los dueños de la gran mansión, donde minutos antes habían cometido tan execrable crimen, sería un hándicap para quien quisiese perturbar el sueño de tan honorables fallecidos. Forzaron la pesada puerta que protegía a tan ilustres inquilinos y, con la sabia habilidad que dan los años como rateros, encendieron una lámpara de aceite en lo más profundo de la cripta. El silencio se apoderó de tan apartado mausoleo, acabando por provocar un repentino sueño en los dos hermanos. Pasaron 3 horas de la medianoche cuando, en una esquina en la que se encontraba un sarcófago de labrado granito, una etérea neblina se fue acercando sigilosamente a James McRoa. Como si de una segunda piel se tratase, recorrió su dormido cuerpo provocando ligeros escalofríos en el pequeño de los hermanos, que no tardaron en despertarle. Ante sus atónitos ojos, y paralizado por completo ante la perturbadora visión que amenazadoramente le observaba, un terrorífico mal presagio pasó por su cabeza. Aquella fantasmagórica imagen enfocó sus mefistofélicos ojos en James, y como si del humo del tabaco de una pipa de espuma de mar se tratase, se adentró en el interior del paralizado cuerpo del joven. Un repentino temblor se apoderó de él, provocando un inmediato cambio en su otrora risueño rostro, que logró despertar a su hermano tras varios golpes en las piernas debido a las continuas convulsiones. Paul McRoa, erguido e inmóvil ante la presencia de su hermano,
solo pudo balbucear un par de ininteligibles palabras antes de que James, en un instante de quebrada voluntad, sacase de su bolsillo el dorado puñal sustraído y lo hundiera en el centro de su corazón. Una carcajada siniestra inundó la consagrada cripta antes de que James, ya liberado de la maligna presencia del interior de su cuerpo, cayese desplomado en un profundo sueño al lado de su hermano. Un chirriante sonido, proveniente de la pesada puerta mientras se abría, fue el último ruido que se oyó en aquel apartado mausoleo entre la espesura del bosque de Calendar. Una gran racha de gélido aire entró apagando el candil de aceite que hasta aquel momento iluminaba el ocasional refugio de los hermanos McRua, dando por concluida la diabólica venganza realizada por aquel maléfico espíritu y antiguo morador de la mansión saqueada. El matutino lamido de uno de los border collie de la extensa finca despertó al pequeño de los hermanos, que pudo ver atónito el cadáver de Paul tumbado a su lado entre un gran charco de sangre. Desorientado por aquella imagen, juró y perjuró ante los allí presentes que no sabía qué pudo haber pasado la noche anterior, súplica que cayó en saco roto ante sus vengativos perseguidores. Las leyes no escritas de aquellos apartados páramos eran implacables con los asesinos. Atado de manos a la espalda, pudo sentir la fría soga al cuello que pendía de un gran árbol a los pies de la cripta. A una orden del lord de la propiedad, el caballo en el cual descansaba en su montura James fue espoleado, dejando colgado el cuerpo del joven y provocando sus últimos estertores de vida. A la par, y como si de una última burla del maléfico espíritu se tratara, un fuerte golpe de la puerta del mausoleo, cerrándose acompañado por una inhumana carcajada, acabó por desconcertar a los allí presentes. Nunca nadie más se adentró en el bosque de Calendar en los días en que la espesa niebla reinaba entre sus frondosos árboles.